de la compañía en nombre colectivo. Se crea entre dos o más personas que realizan actividades comerciales bajo una razón social. La razón social incluirá el nombre de uno o más de los socios más la palabra y compañías. Además, se constituye por escritura pública, que sería aprobado por un juez de lo civil con su previa inscripción en el registro mercantil. En cuanto al capital, no se admite la suscripción de este, es decir, no se puede ofrecer sus acciones o participaciones al público en general para que sean compradas. Se compone de los aportes que cada uno de los socios entrega o se compromete a entregar. Además, puede aportar al capital ya sea dinero o bienes muebles o inmuebles. No hay un mínimo de capital fundacional, pero para su constitución es necesario el pago de no menos del 50% del capital suscrito. En cuanto a la administración, todos los socios tienen la facultad de administrar la compañía y firmar por ella. No está sujeta al control de la Superintendencia de Compañías, sin embargo, puede realizar oficios de control después de, por lo que la Superintendencia de Compañías puede realizar auditorías o revisiones después de que haya ocurrido las actividades, interviniendo en la investigación o la supervisión de la legalidad y transparencia de las operaciones, en los momentos específicos, en lugar de hacerlo de manera continua. En cuanto a las obligaciones sociales, los socios responden de forma subsidiaria, solidaria e ilimitada. ¿A qué se refiere esto? Pues, por ejemplo, en cuanto a subsidiaria, los socios solo son responsables de las deudas de la empresa si la sociedad no puede cumplir con las obligaciones, es decir, primero se busca el pago de las deudas a través de los activos de la empresa, y si solo con esto no es suficiente, se puede exigir a los socios para que respondan con su patrimonio personal. Solidario se refiere a que cada socio puede ser responsable por la totalidad de las deudas de la empresa, no solo por su parte proporcional, que significa que si la empresa tiene deudas, los acreedores pueden exigir el pago de cualquiera de los demás socios, quienes luego de resolver entre ellos cómo se reparten el costo. Y en cuanto a ilimitada, quiere decir que no hay un límite de la cantidad en que los socios pueden perder en el caso de que la empresa incurra en deudas. Si la empresa no puede pagar las obligaciones, los socios pueden ser responsables de pagar con su patrimonio personal, sin un monto máximo establecido. De esta forma, los socios asumen un riesgo significativo, ya que su patrimonio personal puede estar en juego si la empresa no puede cumplir con sus deudas, a la vez que incentiva a que sean más cuidadosos con la gestión de esta compañía, de la compañía en comandita. En cuanto a esta compañía, se establece que existe bajo una razón social, la cual sería el nombre de uno o varios de los socios, más las palabras compañía en comandita. Se constituye de la misma forma que una compañía en nombre colectivo. Además, únicamente las personas naturales podrán ser socios, ya sea comanditados, que son ilimitadamente responsables, y los comanditarios, que en su responsabilidad se limita al momento de sus aportes, es decir, son suministradores de fondos. Además, estos se dividen en comandita simple. En cuanto al capital, el socio no puede aportar al capital su capacidad, es decir, las habilidades como conocimientos o competencias que un socio podría tener, tampoco su crédito, como la capacidad de una persona para obtener financiamiento, es decir, no puede utilizar su historial crediticio o industrial a su nombre. Así pues, no hay un monto mínimo para su constitución. Los comanditarios pueden ceder o traspasar a otras personas sus derechos en la compañía o aportaciones únicamente con el consentimiento de los demás socios, y se debe reunir un capital mayor para la empresa. En cuanto a la administración, esta estará a cargo de los socios comanditados, pues son quienes serán los responsables de comunicar a los demás socios el balance de la compañía y poner en manifiesto el mismo durante un plazo de 30 días contando desde la fecha en que se comunicó, y esta no está sujeta al control de la Superintendencia de Compañías. En cuanto a la comandita por acciones, su capital se dividirá en acciones nominativas de un valor nominal igual. Para explicar esto, se debe entender que las acciones nominativas son las fracciones pequeñas del capital social que tiene la compañía, las cuales están registradas a nombre de una única persona o entidad específica y puede ser transferida solo mediante el procedimiento formal de cesión. Y en cuanto al valor nominal, se refiere al valor asignado a cada acción en los libros contables de la empresa. Cuando se dice que las acciones tienen un valor nominal igual, significa que cada acción tiene el mismo valor en términos contables. Continuando, en cuanto al capital de la compañía comandita por acciones, la 10ª parte de este capital social debe ser aportado por los socios comanditados, a quienes por sus acciones se les entregará un certificado nominativo intransferible.
Y en cuanto a la administración, al igual que en la comandita simple, corresponde únicamente a los comanditados, pero a diferencia de esta compañía sí se encuentra sujeta al control de la Superintendencia de Compañías, ya sea de forma total o parcial. De responsabilidad limitada. Se constituye entre 2 o más personas y puede llegar a un máximo de 15 socios. En caso de exceder este máximo, la compañía deberá o transformarse en otra clase de compañía o disolverse. Esta clase de compañía es siempre mercantil, pero sus integrantes no necesariamente son considerados comerciantes. Su razón social puede ser una denominación objetiva o de fantasía, pero deberá ser aprobada por la Secretaría General de la Oficina de la Matriz de la Superintendencia de Compañías. A su vez, se le añadirá las palabras compañía limitada o su abreviatura. Se constituye por escritura pública, que deberá ser aprobada por la Superintendencia de Compañías, que previamente debe constar en el registro mercantil. Así pues, el capital deberá suscribirse al momento de la suscripción de la compañía y deberá pagarse al menos el 50% del valor nominal de cada participación, y su saldo deberá ser cancelado en un plazo de 12 meses, contando desde la fecha de la constitución de la compañía. En este caso, el capital está formado por las aportaciones que realizan los socios, las cuales pueden ser numerarias como dinero o en especies como bienes muebles o inmuebles, o incluso puede ser dinero y especies a la vez. En cuanto a la administración, sus socios solamente responden a las obligaciones sociales hasta el monto de sus participaciones, es decir, la responsabilidad está limitada al valor de sus inversiones, por lo que no son responsables de las deudas de la compañía más allá de lo que han aportado. Para esto, se les otorga a cada uno un certificado de aportación, en el que contará el número correspondiente en relevancia a las aportaciones que realizó, que de igual forma pueden ser acumulativas cuando se suman o pueden agregar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si un socio realiza varias aportaciones en diferentes momentos, el total de sus aportaciones se acumula para calcular su participación en la empresa. O indivisibles, que no se pueden fraccionar o dividir en partes pequeñas. Esto implica que las aportaciones se consideren como una unidad completa y no pueden ser divididas para ser compartidas entre varios socios o para la retirada parcialmente. Por ejemplo, si un socio aporta un bien específico, como un inmueble, este bien se considera indivisible para efectos de la aportación, ya que no se puede dividir en partes más pequeñas sin perder su valor o utilidad. No obstante, se puede decir que la Junta General de la compañía será el órgano supremo, que está conformado por todos los socios. Este tipo de compañías está sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañía. La anónima se constituirá con un mínimo de 2 accionistas sin llegar a tener un máximo de socios. La razón social puede consistir en una denominación objetiva o de fantasía, pero deberá ser aprobada por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías. Además, deberá ser acompañada por la denominación Compañía Anónima o Sociedad Anónima, o por sus siglas. Se constituirá por escritura pública, que previo mandato de la Superintendencia de Compañías será inscrita en el registro mercantil. Desde ese momento existirá como persona jurídica. En cuanto al capital, el mínimo será el que determine la Superintendencia de Compañías. Además, no podrá constituirse a menos que se haya suscrito totalmente o pagado por lo menos una cuarta parte del capital total, es decir, un 25%. Las aportaciones del capital pueden consistir en dinero o en especies, que pueden ser bienes muebles o inmuebles, o en dinero y especies a la vez. No obstante, las especies deben corresponder al género de comercio de la compañía o la actividad a la que está encaminada. En el caso de tener accionistas extranjeros, la intervención deberá registrarse en el Banco Central del Ecuador. En lo que representa a la administración, el máximo órgano de gobierno es la Junta General de Accionistas, que es conformada por todos los accionistas de la compañía. Además, los accionistas responden únicamente por el monto de sus acciones y, por disposición legal, se debe realizar una junta ordinaria de accionistas o socios, es decir, al menos una por año. Se administra por mandatarios removibles, que sean socios o no, es decir, que las personas designadas para actuar en nombre de la empresa, que pueden ser tanto socios como personas externas, que pueden ser directores generales o cualquier persona que tenga la autoridad para tomar decisiones en nombre de la organización, puede ser destituido o reemplazado por quienes tienen la autoridad para hacerlo. Esto implica que tienen un cargo que no es continuo, que tampoco es perpetuo. En cuanto al puesto, pues depende de la decisión de los socios o de la junta directiva. Existe independencia de los socios y sus accionistas, es decir, que las decisiones y acciones de los socios no están necesariamente influenciadas o controladas por los accionistas, por lo que no necesita de una aprobación constante
de forma que pueden operar y tomar decisiones de manera autónoma, y está bajo el control de la Superintendencia de Compañías. Economía mixta. Es una forma de organización empresarial que combina capital y gestión tanto del sector público como del sector privado y que permite compartir riesgos y beneficios, por lo que el Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u organizaciones del sector público podrán participar conjuntamente en el capital privado al invertir dinero y en la gestión social al participar en la administración y la toma de decisiones de la compañía. De esta forma se busca fomentar el desarrollo económico y social atendiendo necesidades colectivas y promoviendo servicios públicos, ya que pueden adaptarse a diferentes sectores económicos, como los dedicados al desarrollo y fomento de la agricultura y de las industrias convenientes a la economía nacional y a la satisfacción de necesidades del orden colectivo, a la presentación de nuevos servicios públicos o al mejoramiento de los ya establecidos. El trámite para la constitución de esta compañía es el mismo que se utiliza en las compañías anónimas. Las escrituras de constitución que se hayan exoneradas de toda clase de impuestos y derechos fiscales municipales o especiales. En cuanto al capital, las entidades participantes deberán suscribir su aporte en dinero o en bienes muebles e inmuebles relacionados con el objeto social de la compañía. En cuanto a la administración, el órgano administrativo pluripersonal será denominado por el directorio, en el cual debe haber la representación tanto del sector público como del sector privado, o en promoción al capital que cada uno aporte. Si el sector público aporta más del 50% del capital, uno de sus directores será el presidente del directorio. Por acciones simplificadas. Se caracteriza por su flexibilidad y simplicidad en la constitución y operación. Generalmente son utilizadas para fomentar el emprendimiento y facilitar la creación de empresas, pues esta es una sociedad cuya naturaleza es siempre mercantil, independientemente de sus actividades operacionales. Podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas. Una vez que sea inscrita en el registro de la sociedad de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. En cuanto a su capital, no se exige un monto mínimo para su constitución. Las aportaciones de bienes se entenderán traslativas de dominio, por lo que la transferencia de las acciones es más sencilla, lo que favorece a la entrada y salida de socios. Y en cuanto a su administración, los accionistas solamente serán responsables hasta por el monto de sus respectivos aportes. Además, esta sociedad está bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.